diferente y eso, aunque va a ser un esfuerzo extra, pero el sábado, la palabra del sábado va a ser diferente a del domingo. Pero sí, como sí que este capítulo de Marcos nos quedemos en el 4 y no... yo tenía ganas de acabar lo que se presentó ayer, pues quiero acabarlo. Marcos 4 dice, me tocó esta palabra, porque dice, bautizaba Juan en el desierto. Bautizaba Juan en el desierto. En el desierto, bautizar. ¿Hay agua en el desierto para bautizar? En el desierto. Bautizaba Juan en el desierto. Me tocó esa palabra porque parece una contradicción bautizar en medio del desierto. Encontrar agua, una respuesta a mi necesidad. Encontrar agua en medio de mi desierto. Encontrar agua en medio de mi problema. Encontrar una respuesta de Dios en medio de la necesidad que nosotros podamos tener. Ese es el desierto. Tu desierto es tu necesidad. Tu desierto es tu problema. Tu desierto es tu enfermedad. Tu desierto quizás es para esa persona que está metida en un pozo el no poder salir, el sentirse realmente que no sirve, que no vale, desvalorado. Pero ese es el desierto. El desierto para unos es de una forma, para otros es de otra. Pero aquí dice que Juan, la palabra Juan significa Dios es fiel. Fíjate, Juan, la traducción de Juan es Dios es fiel. Y Dios es fiel para darte agua, aún pasando por ese desierto que quizás tú estás pasando, por ese problema que estás pasando, por esa necesidad que para ti es imposible. Porque muchas veces la Iglesia predica para hacer crecer a la membresía y no nos damos cuenta de que el Evangelio tiene que ser predicado no solamente para la membresía, sino para los inconversos, porque el Evangelio está destinado más que nada para traer buenas noticias a aquellas personas que tienen esa necesidad de salir de ese hoyo y de ese problema. Yo le doy gracias a Dios porque a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todos los sistemas sociales de comunicación que estamos teniendo, la palabra está alcanzando a muchas vidas. Y nos escriben y nos están diciendo que hay vidas que están cambiando a través de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. No nos conformamos simplemente a que alimentar el pequeño o gran rebaño que pueda haber aquí, sino que también tenemos hermanos y personas que nos están escuchando a través de las redes, a los cuales saludamos. Ese desierto es tu problema. Ese desierto es para esa persona que está metido en drogas, que no puede salir de las drogas. Para esa persona que está quizás en una cama de un hospital, que está desahuciado por los médicos. Imagínate qué desierto, el que ya los médicos te digan que no hay nada que hacer y esperando simplemente esos 2 o 3 o 4 meses de vida que le han dado a esa persona. Para ese hijo que se ha ido de casa por cualquier motivo y vive perdidamente emborrachándose como el hijo pródigo de la Escritura. Ese desierto. Pero Juan dice que esa palabra, Dios es fiel para darnos agua y para bautizarnos en medio de nuestro desierto. Fíjate, aún en el lugar más oscuro, en lo más profundo de una prisión, en un hospital, quizás en el barrio más marginal que nosotros podamos entender. Aquí los barrios marginales, quizás en la ciudad de Tarrasa, dice, ¿y qué barrios marginales hay? Pues bueno, estamos en uno de los barrios quizás más marginales de Tarrasa. Pero esto no tiene nada que ver con los barrios marginales que quizás hay en México o en Honduras o en El Salvador o en Guatemala o en países donde los barrios marginales la gente está tirada por el suelo durmiendo en cartones y con ratas alrededor. No tenemos nada que ver, o sea, lo que tú ves aquí como marginal, como pobreza, no tiene nada que ver con muchos lugares donde realmente la miseria es completamente. Esto es algo que nosotros tenemos que entender.
que es ahí donde el Señor también quiere llegar a través de su palabra, que es ahí donde nosotros también tenemos que aprender a orar por esas personas que están pasando por necesidad, que no simplemente orar los unos por los otros, sino orar también por aquellos que están pasando por problemas y que Dios ponga esa carga en nuestro corazón. Agua para aquel que huye por miedo a que lo maten. Me acordaba del testimonio de nuestro hermano Raúl, que está en Perú. Sabéis que es el novio de la hermana Victoria, que no está porque está trabajando. Ella quisiera estar aquí. La suerte es que los jueves pues puede alimentarse a través de la célula, pero ella desearía estar aquí. Pero Raúl, él decía, yo estaba en mi casa y si me iba a la derecha me perseguían los de las bandas de un lado, si me iba hacia la izquierda me perseguía la otra banda, si me iba hacia atrás me perseguía la policía, perseguidos por todos sitios. ¿Por qué? Porque uno empieza a meterse en problemas y cuando se da cuenta tiene que estar huyendo completamente. Nosotros no sabemos lo que es eso, estamos muy tranquilos, estamos muy bien, pero cuando alguien está pasando por ese tipo de desierto, necesita realmente la ayuda de Dios. Y el único que puede sacarte de ese lugar oscuro, de ese valle o de ese pozo, es Jesucristo, donde Él dice en su palabra que Él es el que saca nuestras vidas del hoyo. El único que puede sacar nuestras vidas del hoyo. Todo lo que nosotros podamos pasar no tiene ni punto de comparación a lo que muchas personas están pasando. Para nosotros, cualquier pruebecita de nada decimos que uy, por lo que estoy pasando. Pero pasar pruebas, aún todavía el Señor no nos ha llevado a esas pruebas fuertes y esperemos que Dios nos guarde. Juan, este nombre hemos dicho que significa el fiel a Dios. Y siempre habrá alguien fiel a Dios que hará descender agua de Dios, la ayuda del cielo para tu vida. Siempre habrá alguien que quizás esté orando. Mira, la oración no tiene límites. Tú puedes estar orando por una persona que está en Estados Unidos y tu oración está llegando. Tú estás orando por alguien que está quizás pasando por una necesidad en cualquier punto y donde tú sientes, donde tú comprendes que tú estás orando por algo que quizás no sabes ni por lo que estás orando, pero esa oración está alcanzando y está haciendo que un ángel se pueda mover, porque Dios no actúa si no oramos. Dios nos ha dado tanta libertad y tanto albedrío de decidir lo que queramos, que Dios no actúa si realmente la iglesia no empieza a orar. Pero Dios no es omnipotente, Dios es omnipotente, pero Él ha establecido que Él se va a mover conforme a la oración de su pueblo y conforme a la necesidad de su iglesia en medio de la oración. Por eso es tan importante orar. Es importante que tú ores por tu casa, por tu familia, y no solamente orar por tu casa y por tu familia y por la iglesia, sino también orar por los perdidos, por los que no conocen a Cristo, por los que están pasando por enfermedad, por los que están pasando por problemas, porque en la medida que nosotros empecemos a orar por esas personas, Dios las va a ir trayendo, Dios las va a traer. Y tenemos que hacer de esta iglesia no una iglesia simplemente de 4 paredes, sino una iglesia misionera. Una iglesia que mire afuera, que mire a las calles, que mire al exterior, que mire a este mundo, para que esa carga pueda estar en nuestros corazones. Si no, nos vamos a hacer viejos simplemente mirándonos los unos a los otros. Pero cuando nosotros tenemos esa carga por la gente, por los perdidos, Dios los trae. ¿Cómo va a traer gente del Señor si no tenemos carga por aquellos que están pasándolo mal? Hay que empezar a orar. Hay que pedirle al Señor que por esas personas que están pasando por situaciones muy complicadas y muy difíciles, y te los vas a encontrar, y tú eres ese Juan, tú eres ese hombre fiel de parte de Dios, hombre o mujer, que tú vas a bautizar, tú vas a hacer que descienda agua del cielo para esa persona. Qué bueno es que podamos estar ahí entendiendo eso. Mira lo que dice Isaías 41:18. Y luego me voy a la palabra que tenía preparada para hoy. Esto es de ayer, pero esto es nuevo. Isaías 41:18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. No hay desierto, no hay sequedad, no hay problema, no hay necesidad en la cual Dios no pueda intervenir, porque lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. Y Dios abre y trae una respuesta para esa persona. Dios siempre trae respuesta. ¿Por qué piensas que Jesús tuvo que pasar por ese lugar de Samaria? Porque dijo que le era necesario pasar por ahí. ¿Por qué? Porque había una mujer
había una mujer que necesitaba la ayuda. Y Jesús sabía que esa mujer necesitaba ayuda y le era necesario pasar. El pueblo judío, por tal de no pisar la ciudad de Samaria, porque Samaria era un lugar inmundo, de inmundicia, lo que hacían es que el judío rodeaba y iba por el desierto haciendo muchos kilómetros en vez de tirar recto, que era el camino más corto para llegar a otro punto donde ellos querían llegar. Pero por no contaminar sus pies con la ciudad de Samaria, con los samaritanos, porque era una ciudad llena de gentiles, de extranjeros, de gente que no amaba a Dios, ellos decían así, pues ellos no querían contaminarse con ese tipo de gente y daban la vuelta. Pero Jesús dijo, no, me es necesario pasar por Samaria, porque en medio de la necesidad Jesús hará todo lo posible para encontrarse contigo. Tú piensas que Él no te conoce, pero Él conoce hasta la última estrella que ha creado y conoce hasta la última persona que ha creado. Eso es importante que lo entiendas. Sí que Dios se preocupa por ti. Tú que me estás escuchando en esta mañana, tú que me estás ahí escuchando en cualquier lugar, en cualquier parte que estás pasando por problemas, sí que Dios cuida de ti. Génesis 21:14 dice, Génesis 21:14, fuentes en medio del desierto, fuentes en medio del desierto. Quizás hoy esta palabra quizás dice, esto no es para mí hoy, pero será quizás palabra para ti mañana. Y mañana sabrás que esas fuentes se van a abrir en tu vida. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Agar era la sierva con la cual había tenido un hijo, que era Ismael. Y cuando creció el hijo de la promesa, Isaac, le dijo, Sara, despide a Agar y a su hijo porque no van a heredar juntamente mi hijo Isaac con el hijo de la sierva. Y tuvo Abraham que coger, muy a pesar suyo, y echarlos, les dio un odre de agua, les dio un poco de pan y los envió al desierto a morir, muy a pesar de Abraham, pero la promesa era para Isaac, no era para Agar. Dice, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Sigue hacia adelante, creo que hay más. Por el desierto de Beerseba. Y se le acabó el agua. ¿Y sabe lo que hizo ella? Se escondió. Cuando ya se le acabó el agua y el niño estaba sediento y a punto de morir, ella se fue detrás de un arbusto a unos 100 o 200 metros porque no quería ver morir al muchacho. Y el muchacho empezó a llorar. Y cuando empezó a llorar, dice que Dios le mostró a Agar una fuente de agua en el desierto. No había agua, pero Dios proveyó agua en medio de la necesidad. Y Dios siempre va a proveer en medio de la necesidad. Tenemos que entender que Dios, cuando hay una necesidad en sus hijos, Él provee, si nosotros tenemos la fe y creemos que Él lo va a hacer. Eso es importante que lo entendamos. Y le faltó el agua al muchacho del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Sigue, a ver si... Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Sigue. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Mira cómo Dios envía a sus ángeles cuando hay una necesidad en tu vida. Mira cómo Dios envía, porque Él dice que son ministradores, llamas de fuego al servicio nuestro, al servicio de los santos. Nosotros no entendemos cómo el Señor trae ángeles muchas veces y los pone en nuestras casas, en nuestros hogares, y nos vamos de vacaciones y quizás han robado en el piso de al lado, pero el Señor ha guardado tu casa. El Señor está guardando a tus hijos, el Señor está guardando muchas veces lo que hay alrededor nuestro, porque el ángel de Jehová protege y guarda. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Mira, no era el hijo de la promesa, pero era hijo de Abraham. Y si Dios le trajo una promesa a Abraham, aunque no era el hijo de la promesa, le dijo,
No, no, yo voy a cuidar de este muchacho y lo voy a hacer también una gran nación. Fíjate cómo Dios no puede mentir. Cuando Él dice que va a bendecir, Él bendice. Y ahora nos dice la Escritura, en Gálatas, no lo busques, que nosotros somos también herederos de la promesa de Abraham. Y Dios está con nosotros también. Créetelo. Créetelo. Primera de Samuel, vamos al tema de esta mañana. Primera de Samuel 16, del 1 hasta donde lleguemos. Primera de Samuel 16. Qué calladitos estáis, ¿eh? ¿Estáis escuchando? ¿Estáis atentos? Bueno. Dijo Jehová a Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Jehová le está hablando al hombre de Dios, y su forma de actuar y su amor hacia los... Cuando Dios nos habla de una manera especial al Señor. Porque aquí dice, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl es nuestra forma humana de hacer las cosas. Saúl es la carne. Saúl representa nuestras tradiciones. Saúl representa nuestro ritualismo. Saúl representa nuestras maneras que hemos heredado de nuestros padres, la parte antigua de que heredemos de nuestros padres. Y cuando venimos al Señor pensamos que podemos seguir confiando en todo lo que la carne nos ofrece. Y entonces aquí viene una palabra de parte de Dios en esta mañana y nos dice: ¿hasta cuándo vas a seguir confiando en tu carne y en tus maneras y de la manera como hasta ahora has vivido? Porque no vamos a alcanzar nada si nosotros estamos viviendo a la manera antigua, de la manera en la cual habíamos vivido anteriormente. Ahora tiene que venir una renovación a nuestras vidas, porque ya no podemos vivir como Saúl, no podemos vivir como carnales, no podemos vivir como gente que desobedece a Dios, no podemos vivir como gente que no obra conforme al propósito de Dios. La palabra dice en Romanos 8 que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, no los que son guiados por la carne. Porque aquí está diciendo: ¿hasta cuándo vas a llorar? Porque llega un momento en que uno quiere hacer las cosas por su propia fuerza y se da cuenta de que no alcanza, se da cuenta de que no llega, se da cuenta de que le faltan fuerza. Y entonces uno empieza a clamar delante de Dios y a llorar delante de Dios, pensándose que esa es la forma correcta. Porque a veces pensamos que hay formas correctas de presentarnos la presencia de Dios. Y Él dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo lo he desechado. Yo he desechado esas viejas maneras de actuar. Yo he desechado esas viejas maneras de hacer la obra. Ya no puedes vivir como vivías antes. Ya no puedes vivir en tu viejo mundo. Ya no puedes vivir en tus tradiciones. Ya no puedes celebrar el Halloween. Ya no puedes celebrar según qué cosas que están mal delante de mi presencia. No vivas conforme a los ritos del mundo. Amén. Eso hasta aquí es lo que nos está diciendo esta mañana el Señor. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a seguir confiando en tu carne, en tu fuerza, en tus propósitos? ¿Hasta cuándo? No, tienes que empezar a confiar en Dios, porque si uno no hace un cambio, uno seguirá en el Señor, pero confiando en su propia fuerza. Y no es con ejército, no es con la sabiduría humana, es con su Santo Espíritu. Amén. Eso dice el Señor. Saúl es la carne, lo humano, lo ritual, lo formalismo, la rutina, lo tradicional, todo aquello que a través de los años hemos aprendido, pero que Dios está desechando. Dios desecha. Y Jehová quería hacer algo nuevo. Hasta aquel entonces habíamos sido dirigidos por la carne, y Dios nos dice: ¿por qué lloras a tu Saúl, habiendo yo desechado? Dios no puede avanzar con raíces viejas. Necesitamos ser trasvasados en una nueva vasija donde podamos avanzar en su plan. Dios no puede avanzar. Lo mismo que cuando tú plantas una planta en una maceta y se queda pequeñita y las raíces están ahí tan comprimidas que esa planta, si no se trasvasa a otro sitio, ya no crece esa planta, acaba muriéndose porque no tiene raíces para extenderse. Así muchas veces nosotros hemos metido toda nuestra vida cristiana, pero seguimos con nuestros pensamientos
No, tengo que trabajar, porque si no, no llego a final de mes. Pero no estamos aprendiendo a confiar en el Señor. Y quizás estamos dejando a nuestra familia. Y quizás estamos dejando muchas cosas por las cuales el Señor quiere que aprendamos a vivir también. Porque, hermano, el hombre cree que trayendo el dinero a casa y trabajando 12 y 14 horas es suficiente. Pero tus hijos se hacen mayores y tus hijos necesitan un padre y una madre. Y es importante que entendamos que a veces es preferible un plato de lentejas donde hay amor que buey engordado y tener luego nuestros hijos por ahí desperdigados porque no le hemos prestado atención. Si tú no les prestas atención a tus hijos, a tu familia, no te preocupes, habrá alguna pandilla en la calle que le va a hacer caso. Porque muchos de los que se meten en pandillas se meten porque en su casa no han tenido realmente, no han tenido esa parte en la cual, hablando con ellos, hablando con gente, porque yo he hablado con esas personas, en mi casa no tenía ninguna atención y me metí a una pandilla. Allí me amaban, en mi casa no me amaban. Y no es que tú no ames, no es que tú ames, porque tú amas y puedes amar más a tus hijos que ninguno, pero los niños lo que necesitan es atención, lo que necesitan es que los escuches, que te sientes con ellos. Y como eso, muchas cosas que en el Señor tenemos que aprender a cambiar y aprender ahora a confiar en lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Jehová quería hacer algo nuevo y Él quiere hacer algo nuevo con nuestras vidas. Hasta entonces habíamos sido dirigidos por la carne y Dios nos dice: ¿por qué lloras a tu Saúl, habiendo yo desechado a Saúl? Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay que tener la diferencia entre lo que es de la carne y lo que es del Espíritu, y eso es lo que más nos va a costar en el Señor. Eso es lo que más nos van a costar. Por eso la gente no ha aprendido todavía la importancia de venir a orar. ¿Por qué la gente no viene a orar? Porque no ha comprendido todavía la importancia que tiene el empezar a vivir en el Espíritu, a ser transformado por medio del Espíritu Santo. Seguimos viviendo en el régimen antiguo donde todo lo hacemos en los niveles que teníamos antes, en las formas que teníamos antes, y las adaptamos al Señor. Hemos traído los ritos católicos y los traemos a lo evangélico y seguimos viviendo en las mismas rutinas de antes. No sabemos y no creemos que Dios es nuevo y que Dios está por su pueblo y Dios está por nosotros. Hermanos, algo habrá que cambiar. Algo habrá que cambiar en nosotros. Algo habrá que cambiar en nosotros. Tenemos 5 euros aquí y 1 euro aquí. Y decimos, no, porque si yo doy los 5 euros me va a faltar, mejor doy el euro. Es igual, da el euro. Pero si lo das, que sea el euro más nuevecito. Dale lo mejor al Señor. Amén. Busca lo mejor para el Señor. ¿Sabes que cuando se ofrecía ofrenda para el Señor, se buscaba lo mejorcito? No se buscaba cualquier cosa. No, a ver qué encuentro por aquí para el Señor. No. La gente traía su cordero de casa. La gente buscaba el mejor cordero de los rebaños. Y si no tenía esa persona, no tenía corderos en casa, porque no todo el mundo tenía corderos. Había gente que era agricultor. Entonces se iban al lugar donde vendían esos corderos y buscaban el cordero más blanco, el que no tuviera ninguna falla, el que no tuviera ningún defecto, porque ese era el Señor. Ese era para el Señor. Y buscaban lo mejorcito para el Señor, para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Ese cordero se tenía en la casa quizás durante 1 semana o 2 semanas, de tal manera que hasta los niños se encariñaban del cordero. Y luego la faena que había para coger el cordero, y el padre tenía que decirle: este animal no es para ti, es para el Señor, porque al Señor le vamos a dar lo mejor. Aprendamos a darle al Señor lo mejor. Fijáis lo que es el viejo Saúl, que hace las cosas de cualquier manera, al nuevo régimen del Espíritu, donde le damos al Señor lo mejor de nuestro clamor, de nuestra oración, lo primero para el Señor, lo primogénito. Ahí tenemos que aprender, ahí tenemos que ir aprendiendo poco a poco a darle al Señor lo mejor. Y si Él no desecha, al contrario, pero darle lo mejor al Señor. Yo diría, qué bueno sería poder traer tu ofrenda ya desde casa preparada. Traer y decirle: esta ofrenda es para el Señor.
sean 3, sean 2, sea 1 euro, sean 5, lo que tú le quieras dar al Señor, pero que tú lo traigas preparado y tú digas, esto para el Señor, y voy a buscar el euro más resplandeciente, el más nuevecito, esto va a ser para el Señor. Pero no solamente en eso, sino en todas las áreas. Oras por tus hijos antes de que se vayan a dormir, empieza a orar por tus hijos antes de que se vayan a dormir. ¿Les hablas a tus hijos del Señor? No significa de que tengas que hacer un estudio bíblico cada día y abrir la Biblia, porque hermano, eso no funciona. Al final los vas a cansar. Pero les hablas al Señor de Jesús, le estás diciendo que Él es lo principal, que Él es lo primero para tu vida y para tu casa. Hermano, ser cristiano no es ser cristiano de tradición, porque la tradición no tiene nada que ver con el cristianismo. Ser cristiano es una nueva vida. Ser cristiano es un nuevo corazón. Ser cristiano es un sistema en el cual el Señor quiere transformar tu casa, tu hogar, tus hijos, tu familia, tu trabajo, porque el cristianismo toca en todas las áreas, toca tu matrimonio, te enseña a amar a tu esposa, te enseña a amar a tu esposo, te enseña a amar a tus hijos, te enseña a amar a la gente que está a tu alrededor, te enseña cómo hay que buscar y cómo hay que agradar a Dios en todas las cosas. Pero el cristianismo, al final uno hace lo que le da la gana y piensa que confesando sus pecados un día a la semana ya puede seguir haciendo lo que le da la gana. Pero hermano, no venimos aquí para confesar nuestros pecados y luego seguir viviendo de la misma manera. Algo tiene que cambiar en nosotros. Algo tiene que cambiar en nosotros. Amén. Amén. Ya no más viviendo en el régimen de Saúl. Ahora vamos a vivir en el régimen del Espíritu Santo. Sigamos con esta palabra que nos está bendiciendo en esta mañana. Al menos a mí me ha bendecido mucho esta mañana cuando hoy he venido tempranito. Yo a las 7:30 ya estaba aquí en esta mañana y preparando esta palabra para la iglesia. Ya el Señor había puesto esta palabra en mi corazón y había que preparar esto. Y es bueno que nos esforcemos en todo lo que hagamos para el Señor, que hagamos el esfuerzo de preparar lo mejor para el Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Es que no tiene que reinar Saúl en Israel, que es la iglesia. Es que la carne no tiene que reinar en la iglesia. Es que la tradición no tiene que reinar en la iglesia. Es que los formalismos que traemos del mundo no pueden reinar en la iglesia. Es que la iglesia es un régimen nuevo. Es que la iglesia es algo que no tiene nada que ver con el mundo. La iglesia es diferente al mundo. En la iglesia hay humildad, en la iglesia hay perdón, en la iglesia hay paciencia, en la iglesia hay mansedumbre, en la iglesia están los frutos del Espíritu Santo. En la iglesia no tiene que reinar los frutos de la carne, que son contienda, violencia, odio. Eso no puede reinar en la iglesia. En la iglesia tiene que reinar el nuevo régimen del Espíritu Santo. Dios no puede avanzar en lo viejo, tiene que avanzar con cosas nuevas en nuestra vida. Y le dice el Señor, llena tu cuerno de aceite, llena tu cuerno de aceite. Hermano, tú eres el cuerno, tú eres la vasija. Por mucho que te suene así raro, tú eres ese cuerno que tienes que llenar de aceite. Tú eres la vasija que tienes que llenar de aceite. Llena tu vasija de aceite, porque si tú quieres vivir en el régimen nuevo, tendrás que llenar primeramente tu vasija de las cosas de Dios y del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a transformar? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a luchar con algo que si tú no te llenas primeramente del Espíritu Santo es imposible? Porque no se puede cambiar con la carne, cambiar a la carne. Imposible. El Espíritu podrá cambiar a la carne. Por eso tienes que llenar tu vasija, tu cuerno, tu interior. Tienes que llenarlo del Espíritu Santo. Tienes que llenar el Espíritu. Por eso digo, si la gente supiera lo importante que es estar lleno del Espíritu Santo, si la gente supiera lo importante que es llenarse de la palabra de Dios, llenarse buscando a Dios en oración, llenarse buscando a Dios en medio de tu alabanza, donde tú le das alabanza a Dios, llenarse a Dios. Hay muchas formas, muchas maneras de acercarse a Dios. Quizás te vas a trabajar, pues ponte quizás una predicación. En vez de escuchar, yo qué sé, Cataluña Información, por decirte algo, o escuchar la SER, o escuchar a Kiko Ibáñez, no sé qué, ponte una predicación, escucha, alabanza, empieza a llenar tu cuerno de aceite,
Empieza a llenar tu interior de la presencia de Dios. Queremos que Dios responda y nuestro cuerno está vacío. Queremos que Dios responda y nuestro interior está vacío. Queremos que Dios responda, queremos cambiar cosas, queremos tener una nueva imagen, una nueva manera de ser, pero nuestro interior está vacío. Tenemos que aprender a llenar nuestro cuerno de aceite. Y luego le dice Dios, ven. Es que Dios no te va a decir ven, ven, hasta que tú no estés lleno del Espíritu Santo. Dios, si Él tiene que contar contigo, va a contar contigo lleno del Espíritu, porque sabe que si tú te llenas del Espíritu Santo, si tú tienes ese interés, Dios va a contar contigo para muchas cosas que Él tiene importantes para hacer. Porque Dios está buscando servidores, Dios no está buscando otra cosa, está buscando servidores. Y cuando Él encomendó a sus discípulos, Él los encomendó para que fueran a predicar el Evangelio. Él no los encomendó para otra cosa, les dijo, ahora seréis pescadores de almas, ahora pescaréis hombres, dejaréis las redes, dejaréis de pescar lo que estáis pescando y empezaréis a pescar. Y cuando Él se fue, le dejó el llamado a su iglesia, id por todo el mundo y predicad este Evangelio a todas las naciones. Hermanos, cuando uno se convierte a Cristo, lo primero que uno tiene ganas es de decirle a la gente que Cristo vive en ti, que Cristo vive en nosotros. Eso es importante que lo hagamos. Cuando uno no predica el Evangelio es porque todavía algo no está bien. Algo no está bien en ti. Algo no está bien. Es que a mí me da vergüenza. No te da vergüenza quizás pecar, pero te da vergüenza hablar de Jesús. Entonces uno tiene que empezar a romper esas vergüenzas diabólicas. Son vergüenzas diabólicas que te impiden hablar de Jesús. Pero primeramente llena tu interior y luego Dios te va a decir, ven y te enviaré a... ¿A dónde te va a enviar el Señor? ¿Tú quieres que Dios te envíe sin estar lleno? ¿Tú quieres que Dios te envíe sin cambiar tu vida? ¿Tú quieres que Dios te envíe a hacer algo para Él? Y no tienes ese interés y esa búsqueda de Dios. Nos esforzamos para todo. Mira, los autónomos, aquí hay varios autónomos, pues al menos uno seguro. Pero tenemos fiebre y nos vamos a trabajar con fiebre. Estamos que vamos tosiendo por todos sitios, pero nos vamos a trabajar. Porque el autónomo, si no trabaja, no cobra. El que está asalariado, pues mira, coge la baja y sigue cobrando. Pero el autónomo, encima de que tienes que pagar tu propia seguridad social, cobras, lo mínimo. Y total que yo llevo desde el año 2000 de autónomo, o sea, casi 19 años, y ni una sola baja. ¿Por qué? Porque no puedes coger la baja. Por eso dice, si quieres tener salud, hazte autónomo. ¿Tú quieres tener salud? Hazte autónomo. Pero ¿a qué me refiero? De que para nuestro trabajo, lo que haga falta. Para nuestro trabajo, puntuales. Para nuestro trabajo, sí, lo que el jefe diga. Luego por detrás quizás la madre que lo trajo. Pero lo que el jefe diga. Sin embargo, en el Señor nos dicen cualquier cosita y nos enfadamos. De seguida pensamos que se ha creído esta persona, que se ha creído aquel, que se ha creído el otro, que se ha creído el pastor. Pero hermano, si somos capaces de aguantar en el mundo, ¿por qué no somos capaces de aguantar? Porque el Señor todo lo que nos hace es para que nosotros podamos crecer en el nuevo régimen. Porque ahora Dios tiene que enseñarnos, tiene que hacernos olvidar el viejo Egipto, que es el viejo régimen. El viejo Egipto tiene que quedar fuera y tiene que venir ahora esa tierra prometida donde las cosas son diferentes. Y estamos en la tierra prometida, no estamos en la tierra antigua de Egipto, donde el diablo nos machacaba y nos esclavizaba. No, ahora estamos en Cristo y es muy diferente. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial en todas las áreas. Cuando viene un problema tenemos que aprender a confiar en el Señor. Cuando viene una necesidad tenemos que aprender a confiar, porque el Señor va a traer su provisión a nuestras vidas. Traerá su provisión a nuestras vidas.
Y si Él permite, porque Él lo permite que estemos enfermos, ¿dónde está esa teoría rara? ¿De dónde salió esa teoría rara de que los cristianos no podemos enfermar? Lázaro estaba enfermo. Lázaro enfermó y era amigo de Jesús. Lázaro, tu amigo, está enfermo. El que tú amas está enfermo. ¿Dónde está esa teoría diabólica de que un cristiano no puede enfermar? Y si enferma es que el diablo... ¿Qué diablo ni qué narices? Tú eres de carne y de hueso. Y mientras estés en este mundo, tú podrás pasar por cualquier tipo de circunstancia. Pero lo más importante es que el Señor le dijo: yo voy a estar ahí con Lázaro, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Señor. Hermanos, tenemos que entender y olvidarnos de todas esas tonterías que los pastores modernos quieren hacernos creer, porque claro, le están trayendo a la iglesia de Jesucristo cosas que ellos quieren escuchar. Le están haciendo entender cosas que ellos quieren escuchar. Y tú tienes que escuchar lo que dice el Evangelio, no lo que dicen las teorías modernas de este mundo. ¿Cómo que un cristiano no puede enfermar? ¿Cómo que un cristiano no puede coger ninguna enfermedad? Lo que tú tienes que hacer es pedirle al Señor fuerzas para sobrellevar esa enfermedad, para sobrellevar esa carga. Porque Dios te va a dar las fuerzas para sobrellevar eso, porque a lo mejor eso va a ser una enfermedad para la gloria del Señor. Porque la gente cuando te vea con tu enfermedad, con tu problema, y vea el gozo que hay en ti, va a decir: vale la pena seguir a Jesús, porque realmente Dios da fuerza. Tú no sabes por dónde estoy pasando, pero ¿sabes una cosa? Estoy pasándolo mal, tengo esto, aquello, lo otro, pero ¿sabes una cosa? El Señor está conmigo, el Señor me da fuerza, el Señor es mi protector, el Señor me está guardando, Dios me está levantando. Y ahí estás dando testimonio, a pesar de todo lo que estás pasando. Lo vemos quizás a veces en un funeral donde los que están en el funeral son creyentes. Y vemos la fortaleza y la paz que Dios da a veces a los creyentes en medio de ese problema y de esa necesidad. ¿Qué pasa? ¿Que los creyentes no amamos a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros seres queridos? Y por eso, al no llorar o al no expresar con lágrimas y con clamor, no, los amamos también y quizás más que los otros. Pero tenemos la esperanza de que los vamos a ver un día. Tenemos la esperanza en Dios. Por eso tenemos que vivir en el régimen nuevo, no en el régimen de Saúl, en lo viejo, quejándonos continuamente, quejoso siempre de todo lo que nos pasa alrededor, cuando deberíamos de dar gracias al Señor por todo. Amén. Dale gracias al Señor por todo, porque Él tiene la solución. No dar gracias por tu problema, dar gracias porque Él tiene la solución a tu problema. Amén. Entendamos lo que es eso. Llena tu cuerno de aceite. Y luego le dice Dios: ven y te enviaré a... Él no te llama, ni mucho menos te enviará sin haberte renovado y perfumado por su presencia. A Isaí de Belén. ¿Sabes el primer lugar donde te envía el Señor? Cuando tú quieres cambiar, cuando tú quieres ser transformado, Él te envía a Belén. ¿Y sabes lo que es Belén? Casa de pan, donde tú recibes el alimento de Dios. Belén, casa de pan. Belén es el principio. Belén es el principio, es el lugar donde Jesús nació, es el lugar donde nació también David, y es el lugar donde Dios quiere enviarte, porque lo que primeramente quiere hacer el Señor para que tu vida cambie es alimentarte de su palabra, y Él te envía a Belén. Isaí, ese es el lugar, a Isaí de Belén. El primer lugar donde Él te envía es Belén. Belén es casa de pan, el lugar donde tú tienes que alimentarte y fortalecerte. Todo nace en Belén, tu llamado, tu crecimiento y tu servicio. Todo nace en Belén. ¿Cómo es que tú sirves a Dios si tú no estás en ninguna congregación? Quizás hay muchos por ahí que se llaman pastores, que se llaman evangelistas, que se llaman apóstoles, que se llaman y no dan ni rinden cuentas a nadie. Son solitarios. ¿Cómo que tú tienes un ministerio y no le rindes cuentas a nadie? Hay que rendir cuentas. Hermano, yo tengo que rendir cuenta y cada uno de los que estamos aquí tenemos que rendir cuenta. No podemos vivir haciendo las cosas por nuestra propia iniciativa sin de rendir cuentas a nadie. ¿Quién te dirige? Hay iglesias donde cuando alguien va a predicar, el pastor le da libertad para predicar quizás lo que quiera, pero cogen y le dicen: mira, pastor, esto es lo que voy a predicar hoy. ¿Qué le parece? Perfecto. Hay iglesias donde las células
lo que se predica en la célula es el orden que se ha establecido desde el púlpito. Yo no le pongo ningún límite ni pongo ninguna regla a los que están llevando reunión de célula, ni las pondré. Confío en las personas que están al frente llevando las reuniones. Pero, hermano, tenemos que aprender a dar cuenta, a rendir cuenta. Cuando yo voy a trabajar, si una cosa no la hago bien, yo tengo que rendir cuenta. Y si una cosa no queda bien, a mí me llaman y me dicen: Luis, no me ha quedado bien ese zócalo, no me ha quedado bien aquella tabla, no me ha quedado bien aquello. No se preocupe, yo voy y se lo arreglo. Porque yo rindo cuenta. Y tú tienes que aprender a rendirle cuentas también al Señor de tu vida. Y a rendirle cuentas al pastor y a los ministerios que Dios ha establecido en la iglesia. Amén. Porque eso dice la palabra: someteos los unos a los otros en el amor del Señor. El esposo le rinde cuentas a la esposa y la esposa le rinde cuentas al esposo, a la esposa. O sea, tiene que haber ese formalismo donde no hacemos lo que nos da la gana, sino que lo hacemos juntamente las cosas. Porque somos uno, ya no somos dos, somos uno. Y lo que le duele a ella, me duele a mí. Y lo que me duele a mí, le duele a ella. Porque ya no somos dos, somos uno en Cristo. Y lo que Dios unió, por eso dice la palabra que no los separa el hombre, porque ya no serán más dos, sino que serán uno. Por desgracia en este tiempo, por la dureza de corazón, como dice la Escritura, por eso permitió Dios el divorcio, dice en el Antiguo Testamento, por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué pasa? ¿Que no hay corazones duros en este tiempo? Sí. Y en medio de los cristianos todavía hay corazones duros, que no aman, que no creen, que no son capaces de perdonar. Y por la dureza de corazón Dios permite a veces muchas cosas en nuestra vida, porque somos duros y no rendimos cuentas al Señor. Y hay que rendirle cuentas al Señor. Porque cuando uno rinde cuenta, uno está en paz con Dios y con los hombres. Amén. Estoy sintiendo la gloria de Dios en mi cabeza y eso es porque a Dios le está gustando esta palabra. Hermano, a Isaí de Belén, el primer lugar donde Él te envía es a Belén. El primer lugar es a Belén, porque en Belén es donde nace tu llamado, está tu crecimiento, está tu servicio. Y cuando tú salgas de Belén y tú no vienes a Belén, tú te encaminas a otra tierra, que es la tierra de Moab. Cuando tú no te encaminas y tú no vienes a Belén, poco a poco te vas yendo, no de Belén, te vas a tierra de Moab. ¿Y sabes lo que es tierra de Moab? Tierra de pecado, porque los moabitas vinieron de la unión de Lot con sus hijas. Y de ahí vino la tierra de los moabitas. Y cuando tú te alejas de Belén y te vas a tierra de Moab, tú estás entrando en tierra de pecado. Y en tierra de pecado no hay crecimiento. En tierra de pecado hay rebelión. En tierra de pecado hay muerte. En tierra de pecado todo lo que tú siembres ahí va a fracasar. Como Ruth se fue con su familia a tierra de Moab dejando Belén y murieron sus hijos, murió su esposo y se quedó sola con sus dos nueras. Porque, hermano, cuando tú abandonas la casa de pan, cuando tú abandonas el lugar donde te están alimentando espiritualmente, tú te estás dirigiendo a tierra de Moab. Y tú tienes que volver nuevamente como Ruth volvió a Belén, y donde Dios la prospera, porque tu prosperidad y tu bendición está en Belén, no está en Moab, está en Belén, en la casa de pan. Esto es casa de pan, es donde tú recibes la palabra de Dios. Porque el verdadero alimento está en su palabra. Mi palabra es la verdadera comida. Eso dice Jesús, no lo digo yo. Amén. Moab, no retroceda, no retroceda. Nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Somos hijos de luz, hijos del día. Dice más adelante: porque de sus hijos me he provisto rey, porque de sus hijos, de los hijos que están en Belén. Y es desde aquí donde Dios recoge, donde Dios señala. Él nos conoce, hermano, y Él te conoce a ti. Aunque tú no creas que Dios no te conoce, Dios te conoce. Dios te conoce. Tú que estás escuchando esta mañana, que quizás tú dices: a mí nadie me ama, nadie me conoce. Dios te conoce, Dios sabe tu problema y sabe tu necesidad. Y el Señor dice que si tú clamas a Él, Él va a responder a tu llamado, Él va a responder a tu clamor. Él no deja a nadie tirado en el barro ni en el fango cuando hay alguien que está clamando a Él. Dios no es un Dios malo.
Dios no es un Dios malo que coge la correa y nos castiga y nos pega. No, hemos equivocado de Dios. Dios es un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Y Dios es un Dios que cuando Él nos ve que estamos mal, Él se acerca a nosotros, se sienta en nuestra cabecera y se sienta a nuestro lado. Porque tú eres la creación más perfecta y más bella que Dios ha creado. Dios no le da más importancia a las estrellas que a la creación suya. Dios le da más importancia a su creación. Y su creación somos tú y somos yo. Y tenemos que aprender a amar como Dios ama. Amando la creación de Dios. No despreciando, no odiando, sino amando. Porque de sus hijos me he provisto rey. De sus hijos. De los hijos de Belén. Yo no sé, Dios está buscando a alguien especial para enviarlo. Dios está buscando a alguien que le busca, quizás a escondidas, que quizás adora, que quizás ora, que quizás busca. Y está buscando a esa persona que lo va a levantar como rey, que lo va a levantar como alguien especial. Porque ese rey es alguien especial que Dios está buscando. Él lo envía a Belén, lo envía a esa familia. Porque de sus hijos me he provisto rey. Es en Belén. No sé si serás tú, no sé quién será en esta mañana el que está buscando a Dios a solas, el que no quiere protagonismo ninguno, el que simplemente quiere agradar a Dios porque de corazón le nace. En la casa de Isaí no eran todos iguales. Isaí era el padre de David. Y en la casa de Isaí no eran todos iguales. Había muchos. Pero solamente había uno, de entre los 8 o 9 hermanos, solamente había uno que buscaba a Dios de corazón. Dios te conoce. Dios conoce tus lágrimas, tu clamor, tu llanto, tu amor por Jesucristo. Lo conoce. Y Él se va a fijar no en aquel grandote de apariencia, porque quizá hay mucha apariencia, pero Dios conoce no la apariencia del corazón, Dios con la apariencia de afuera. Dios conoce el corazón de las personas. Dios conoce. Él sabe cuando tú te levantas a buscar a Dios. Él sabe cuando tú adoras al Señor en su presencia, cómo tú le amas. Él te conoce. Y no es que deseche a los demás, pero cuando tiene que levantar a un rey, tiene que buscar a alguien que sea conforme a su corazón. Cuando tiene que levantar a un rey, tiene que levantar a alguien que le ame de corazón. Dios no puede levantar a carnales en la iglesia. Dios no puede levantar a hombres carnales que estén al frente. Tienen que ser hombres espirituales, hombres que busquen a Dios, hombres que realmente sientan la carga por el pueblo, sientan la carga por los hermanos, por la iglesia. Eso es lo que Dios está buscando, ese rey, que Dios va a coger el cuerno de aceite y lo va a ungir y va a derramar su perfume sobre tu vida. Tu vida nunca más será igual. Cuando Dios te unja, cuando Dios te toque, cuando Dios se fije en ti y cuando tú sientas el abrazo de Dios, tu vida nunca más será igual. Pero tienes que cambiar el viejo régimen, porque Saúl ha sido desechado en tu vida. El Saúl que llevas dentro, Dios ya lo ha desechado. El Saúl que llevamos dentro, Dios dice, ya no me sirve, ya no me vale. Tus amigotes ya no me valen. Tus viejas maneras de hacer ya no me valen. Tus pecados ya no me valen. Necesito un nuevo ser conforme a mi corazón. Y lo voy a buscar, no se va a ir al mundo a buscarlo. Él viene a Belén a buscar en la casa de Isaí a uno especial. ¿Serás tú? ¿Serás tú, hombre, mujer, niño que estás aquí en esta mañana? ¿Serás tú que me estás escuchando a través de las redes, el que está buscando al Señor y hacer de esa persona alguien especial? Alguien especial, porque Dios sí que tiene gente especial para Él. Dios los ama a todos por igual, pero Él tiene, no es que tenga favoritos, pero tú te haces favorito cuando le buscas. Tú te haces favorito cuando tú le amas. Tú te haces favorito cuando tú le adoras, cuando te arrodillas en la presencia del Señor, cuando eres una persona que quieres agradarlo a Él. Yo te aseguro que sí, como yo dije en la reunión de matrimonio,
que si ponemos a Dios en medio y nos acercamos, tanto el esposo como la esposa nos acercamos a Dios, ese matrimonio aguantará siempre, no se romperá. Pero si ponemos a Dios en medio y uno va hacia Dios y el otro va hacia otro lado, ese matrimonio tiene fallas. Por eso es importante que nos volvamos los dos al Señor y pongamos en nuestra familia, pongamos a Jesús. Pongamos a Jesús en nuestra casa, pongamos a Jesús en nuestra familia y dejemos el viejo régimen de odio, la culpa la tienes tú, la culpa la tengo yo, de tirarnos los platos en la cabeza. Vamos a levantar una familia fuerte, porque el diablo lo que viene es a derribar la familia, pero vamos a levantar familias fuertes en el Señor, porque el único que puede levantar familias fuertes es Jesús en el Señor. Y acabo. Nuestro Dios conoce al desechado, al perdido. Nuestro Dios conoce al angustiado, al herido, al que ha sido abusado, al maltratado. Y aunque tú piensas que todo eso lo llevas en oculto y nadie lo conoce, Él conoce tu corazón y conoce tu aflicción. Él conoce lo que tú has pasado y por dónde has pasado. Y la Escritura dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 121, 1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro no viene de la tierra, tu socorro no viene de Saúl, tu socorro no viene de la carne, tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, y a Él tenemos que acudir. Amén. Como el ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Que busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Es un fuego que arde dentro de mí. Este mundo necesita de tu gracia. Despiértanos, Señor. Que tu iglesia se levante hoy. A todo el mundo quiero hablarle. No hay palabras para explicar que encontré la respuesta que estaba buscando. Nunca me avergonzaré del Evangelio, porque es poder. Nunca me avergonzaré del Evangelio, porque es poder. Santo eres, Señor. Aunque el mundo se levante contra mí, mi corazón nunca temerá. Enséñame la senda que debo seguir. Pacientemente esperé por ti, tú me libraste de mi aflicción, por eso siempre yo clamaré a ti. De día y de noche te llamo, tú respondes mi oración, tu misericordia permanece. Tú eres el camino y la vida, en tu verdad quiero vivir. Llevaré tu luz a todo lugar.
Señor. Que tu palabra corra y alcance, Señor, al necesitado. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Bendice a tu pueblo y guíanos a nuestros hogares en paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.